La madre pobre y desesperada suplica, tómame, con tal de que salves a mi hijo. Ana despertó temprano, como todos los días, con el ruido de la ciudad entrando por la ventana rota de su pequeño cuarto. El techo goteaba un poco cuando llovía, y las paredes tenían manchas de humedad. Aún así, aquel lugar era su hogar, y allí vivía con su hijo Miguel, un niño de 7 años que era su alegría y su preocupación al mismo tiempo. Ana sabía que cada día sería una lucha, pero también que cada sonrisa de su hijo valía todo el esfuerzo. Se levantó de la cama y revisó la pequeña cocina. Había un pedazo de pan seco y un poco de leche. Eso sería suficiente para el desayuno. Ana se preparó rápido y despertó a Miguel con una voz suave. Miguel, despierta, ya es hora de levantarse, dijo mientras le acariciaba la cabeza. El niño se desperezó y sonrió, aunque aún tenía sueño. Sus ojos brillaban con inocencia y confianza. Ana suspiró. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de orgullo y temor, orgullo porque era un niño bueno, cariñoso y valiente, temor porque el mundo no era fácil para ellos, y muchas veces sentía que no podría protegerlo de todo. Después del desayuno, Ana lo vistió con la ropa que había podido conseguir en la tienda de segunda mano. No era nueva ni perfecta, pero estaba limpia, y eso era lo que importaba. Salieron a la calle, donde el ruido de los autos y vendedores llenaba el aire. Ana llevaba a Miguel de la mano mientras se dirigían al pequeño mercado, donde esperaba vender algunos productos que había comprado a bajo precio la semana pasada. Cada moneda que ganaba era importante para poder comprar comida y pagar la luz y el agua. Mientras caminaban, Ana pensaba en todo lo que había pasado en su vida. Recordaba cómo su esposo había fallecido hacía unos años y cómo, desde entonces, ella había tenido que hacerse cargo sola de Miguel. A veces le parecía imposible, pero el amor por su hijo le daba fuerza. Pensaba en las noches frías, en los días en que no tenía nada para comer, en los trabajos que la dejaban agotada. Todo eso no importaba, porque su hijo necesitaba que ella siguiera adelante. En el mercado, Ana colocó los productos en su pequeño puesto. Era temprano, pero ya había algunos clientes. Vendió frutas y verduras, tratando de sonreír y mantener la paciencia mientras los compradores elegían lo que necesitaban. Cada moneda contaba, y Ana no podía permitirse un día sin ganancias. Miguel jugaba cerca, observando a la gente con curiosidad y haciendo pequeñas preguntas sobre todo lo que veía. Ana sonrió al escucharlo, era tan curioso y lleno de vida. Después de varias horas de trabajo, Ana y Miguel regresaron a casa con algunas monedas en la bolsa. No era mucho, pero sería suficiente para comprar algo de comida para la cena. Sin embargo, mientras caminaban, Ana notó que Miguel tosía un poco. Al principio pensó que era solo cansancio o un resfriado común, pero la tos continuó y se hizo más fuerte. Su corazón se aceleró y una sensación de miedo comenzó a crecer dentro de ella. Al llegar a casa, Ana se sentó con Miguel y le dio agua mientras lo miraba con preocupación. La tos no cedía y su hijo parecía más cansado de lo normal. Ana trató de mantener la calma, pero por dentro sentía cómo la ansiedad la consumía. Se prometió a sí misma que haría todo lo posible para cuidar a Miguel, aunque no supiera cómo. Esa noche, Ana apenas pudo dormir. Cada tos de Miguel la despertaba y la hacía temblar. Se sentía impotente. Sabía que necesitaban ayuda médica, pero los costos eran muy altos. Los hospitales privados eran inaccesibles para ellos, y el hospital público siempre estaba lleno y tardaba en atender a los pacientes. Ana se sentó junto a Miguel y lo abrazó, tratando de transmitirle seguridad. No te preocupes, mi amor, le susurró. Mamá hará todo para que estés bien. Miguel se acomodó en sus brazos y se durmió lentamente, confiando en que su madre siempre estaría allí. Ana lo miró dormir y sintió una mezcla de amor y miedo. Sabía que cualquier decisión que tomara debía ser rápida y correcta, porque la salud de Miguel era delicada. Los días siguientes fueron difíciles. Ana continuó trabajando en el mercado, vendiendo frutas y verduras,
mientras observaba atentamente a Miguel. La tos empeoraba y empezó a notar que su hijo tenía fiebre. Se preocupó aún más, pero no podía dejar de trabajar. Sin ingresos, no podrían comprar comida ni medicinas básicas. Cada día que pasaba era un equilibrio entre el trabajo y cuidar de su hijo enfermo. Ana también recordó los consejos que había recibido de vecinos y amigos, algunas hierbas, remedios caseros, comidas calientes. Hizo todo lo posible por aliviar los síntomas de Miguel, pero nada parecía funcionar. Su corazón se llenó de desesperación y tristeza. Cada vez que veía a Miguel débil, sentía que parte de ella también se debilitaba. Una tarde, después de vender los últimos productos del día, Ana decidió que no podía esperar más. Debían acudir al hospital. Llevó a Miguel en brazos y caminó hacia el centro de salud más cercano. La caminata fue larga y difícil, y Ana sentía el cansancio en cada paso, pero el amor por su hijo le daba fuerzas para seguir. Al llegar al hospital, se encontraron con la larga fila de pacientes. Ana respiró hondo y se puso al final de la fila, sosteniendo a Miguel con cuidado. Observó a otras madres, otros niños enfermos, y sintió un nudo en la garganta. Sabía que no estaban solos en su lucha, pero eso no disminuía su miedo. Cada minuto parecía eterno mientras esperaba que alguien atendiera a su hijo. Finalmente, un doctor llamó su nombre. Ana entró con Miguel y describió los síntomas con voz temblorosa. El médico examinó al niño y comenzó a hacer preguntas más detalladas. Ana respondió lo mejor que pudo, tratando de mantener la calma. Al terminar, el doctor pidió algunos exámenes y análisis. Ana asintió, aunque sabía que los costos serían difíciles de cubrir. Su corazón latía con fuerza y su mente se llenó de preguntas sobre lo que vendría después. Mientras esperaban los resultados, Ana no podía dejar de mirar a Miguel. Veía cómo su hijo trataba de sonreír a pesar de la fiebre y la debilidad, y sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Lo abrazó suavemente, asegurándose de que se sintiera protegido. Esa noche, de regreso a su pequeño cuarto, Ana se sentó junto a Miguel y lo arropó. La ciudad afuera continuaba con su ruido habitual, pero dentro de ese cuarto solo existía ella y su hijo. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía que haría todo lo posible para cuidar de él. «Vamos a salir adelante, Miguel», le dijo con firmeza. «Mamá no te dejará solo». Miguel la miró y sonrió débilmente. Ana tomó esa sonrisa como un pequeño rayo de esperanza, algo que le daba fuerzas para enfrentar lo que viniera. Aunque el futuro era incierto, el amor de una madre por su hijo le daba la certeza de que nunca se rendiría. Y así, entre la lucha diaria, el cansancio, la preocupación y la esperanza, Ana continuó su vida. Cada pequeño gesto, cada sonrisa de Miguel, cada moneda ganada, cada paso hacia adelante, era un recordatorio de que el amor puede sostener incluso a los corazones más agotados. La historia de Ana y Miguel apenas comenzaba, y aunque la vida les pondría pruebas difíciles, el vínculo entre madre e hijo sería más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. Ana se despertó esa mañana con el corazón pesado. La tos de Miguel no había desaparecido durante la noche, al contrario, parecía más fuerte y más constante. Sus pequeños hombros se movían con dificultad cada vez que intentaba respirar, y Ana sintió un nudo en la garganta al ver que su hijo estaba tan débil. Lo tomó entre sus brazos y lo abrazó con fuerza, tratando de transmitirle algo de calor y seguridad. «Tranquilo, mi amor», susurró. «Mamá está aquí. No te voy a dejar solo». Miguel gimió débilmente, apoyando su cabeza en el pecho de su madre. Ana podía sentir la fiebre que lo consumía y su respiración agitada. Se preguntó cómo había llegado tan lejos sin que ella lo advirtiera antes. Su corazón estaba lleno de culpa y miedo. ¿Había sido suficiente su cuidado? ¿Había algo más que pudiera haber hecho? Decidida, Ana se levantó y preparó algo de té caliente. Pensó que quizás aliviaría un poco la garganta de Miguel. Pero mientras él bebía,
Ana notó que su respiración estaba cada vez más difícil y que sus labios tenían un leve tono azulado. El pánico comenzó a crecer en ella. Sabía que algo estaba muy mal y que no podía esperar más. Se vistió rápidamente, recogió a Miguel en brazos y salió de su pequeño cuarto. La ciudad todavía estaba dormida en algunas calles, pero el tráfico comenzaba a aumentar y la gente se movía hacia sus trabajos. Ana caminó rápido hacia el hospital público más cercano, esquivando charcos y baches en las calles. Cada paso le costaba, pero el amor por su hijo le daba fuerzas para continuar. Al llegar al hospital, Ana vio la gran fila de personas esperando atención. Su corazón se aceleró, temiendo que tal vez su hijo no recibiría ayuda a tiempo. Sosteniendo a Miguel con cuidado, esperó pacientemente. Intentó calmarlo, hablándole suavemente, pero su hijo estaba demasiado débil para responder. Ana sentía que cada minuto que pasaba era un riesgo para él. Finalmente, un doctor llamó su nombre. Ana entró con Miguel en brazos, explicando con voz temblorosa los síntomas que había observado. El médico escuchó con atención y comenzó a examinar al niño. Palpó su pecho, tomó su temperatura y escuchó su respiración con un estetoscopio. Ana permaneció a su lado, tomada de la mano de Miguel, tratando de ofrecerle seguridad aunque ella misma sentía miedo. Tiene fiebre alta y parece estar muy débil, dijo el doctor con voz seria. Necesitamos hacer algunos análisis y estudios para determinar exactamente qué tiene. Ana asintió, aunque sentía que su corazón se rompía con cada palabra. Sabía que los análisis y tratamientos serían costosos, y ella apenas tenía dinero suficiente para comprar comida. Sin embargo, no podía dejar que su hijo sufriera. Haría cualquier cosa para salvarlo. Durante las siguientes horas, Ana acompañó a Miguel mientras le realizaban los estudios. Cada prueba parecía más complicada que la anterior, y cada vez que veía a su hijo incómodo o asustado, sentía un dolor profundo en el pecho. Se preguntaba cómo era posible que un niño tan pequeño tuviera que enfrentar algo tan difícil. El doctor finalmente se acercó a Ana con una expresión seria. Ana, los resultados muestran que Miguel tiene una enfermedad que requiere un tratamiento inmediato y especializado, dijo. Sin el tratamiento adecuado, su vida podría estar en peligro. Ana sintió que el mundo se le venía encima. Su mente se llenó de preguntas y desesperación. ¿Cómo podría pagar un tratamiento que no podía costear? ¿Cómo salvar a su hijo sin recursos suficientes? Su corazón latía con fuerza, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Haré lo que sea necesario, doctor, dijo con voz temblorosa. Solo dígame qué debo hacer. El doctor suspiró y explicó el tratamiento que Miguel necesitaba, medicamentos específicos, seguimiento constante y algunos procedimientos médicos que solo se podían realizar en clínicas privadas o con un equipo especializado. Ana escuchó atentamente, aunque la mayoría de las palabras se mezclaban con el miedo que sentía. Sabía que el tratamiento era caro, más de lo que podía pagar en meses de trabajo. Cuando Ana regresó a su pequeño cuarto con Miguel, no podía dejar de pensar en la magnitud del problema. Cada vez que miraba a su hijo dormido, sentía la urgencia de salvarlo. Su mente no dejaba de girar. ¿Podría conseguir el dinero de alguna manera? ¿Había alguna solución que no hubiera considerado? Cada opción parecía imposible, y eso la llenaba de impotencia. Esa noche, mientras Miguel dormía débilmente a su lado, Ana se sentó en la cama y abrazó su cabeza contra su pecho. Respiraba lentamente, intentando calmarse, pero el miedo la mantenía alerta. No podía permitir que su hijo sufriera. Sabía que debía encontrar una solución, aunque eso significara enfrentar sacrificios inimaginables. Al día siguiente, Ana decidió ir al mercado nuevamente. Necesitaba dinero y buscó cualquier trabajo extra que pudiera hacer. Habló con vecinos, amigos y conocidos, ofreciendo ayuda en casas, lavado de ropa, limpieza. Cada moneda que conseguía la acercaba un poco más a la posibilidad de salvar a Miguel, aunque sabía que no sería suficiente para cubrir todo el tratamiento.
Mientras trabajaba, Ana pensaba en la vida que llevaba y en los sueños que tenía para su hijo. Recordaba los momentos felices, las risas de Miguel, sus primeras palabras, sus abrazos llenos de cariño. Todo eso le daba fuerzas para seguir adelante, aunque la desesperación fuera grande. Cada vez que escuchaba la tos de Miguel en su memoria, sentía un dolor profundo y un deseo de protegerlo a toda costa. Un día, Ana decidió ir al hospital público nuevamente para hablar con el doctor sobre alternativas. Explicó su situación económica y preguntó si había algún programa de ayuda, descuento o financiación. El doctor la escuchó con atención y suspiró, explicando que existían algunas ayudas limitadas, pero que no cubrían todo el tratamiento. Ana sintió cómo la desesperación aumentaba, pero también una chispa de determinación, no podía rendirse. Esa noche, Ana se sentó junto a Miguel, sosteniéndolo entre sus brazos mientras él dormía débilmente. Susurró palabras de aliento, tratando de transmitirle amor y esperanza, aunque por dentro sentía miedo. Sabía que debía encontrar una manera de salvarlo, sin importar los obstáculos. En los días siguientes, Ana buscó ayuda en iglesias, organizaciones comunitarias y vecinos. Algunos le ofrecieron algo de dinero, otros comida, pero la mayoría decía que era imposible cubrir un tratamiento tan caro. Cada rechazo era un golpe, pero Ana no dejaba de intentar. Su amor por Miguel la impulsaba a seguir buscando, a pesar de la fatiga y el miedo que la consumían. Durante este tiempo, Ana también comenzó a notar pequeños cambios en Miguel. Aunque seguía débil y con fiebre, había momentos en que sonreía o jugaba un poco. Esos momentos eran un alivio para Ana, recordándole por qué debía luchar. Cada sonrisa de Miguel era una señal de esperanza, un recordatorio de que su sacrificio valía la pena. Una tarde, mientras caminaba por el mercado con Miguel en brazos, Ana sintió que la desesperación la sobrepasaba. Sabía que necesitaban ayuda urgente y que el tiempo corría en contra de su hijo. Su corazón latía con fuerza y su mente se llenaba de preguntas: ¿a quién acudir? ¿Cómo salvar a Miguel sin tener los recursos necesarios? Cada paso era un recordatorio de la urgencia de la situación y de la fragilidad de su hijo. Esa noche, Ana se sentó junto a Miguel, tomando su mano con fuerza y susurrándole promesas de que todo estaría bien. Sabía que su amor por él era la fuerza que la mantenía de pie. Aunque el futuro era incierto y el miedo la consumía, no podía rendirse. Su hijo dependía de ella, y haría cualquier cosa para salvarlo. La desesperación de Ana crecía con cada día que pasaba, pero también lo hacía su determinación. Sabía que debía encontrar una solución, aunque eso significara enfrentarse a lo imposible. Cada pensamiento estaba lleno de amor, miedo y esperanza. Cada acción que tomaba estaba motivada por la necesidad de proteger a Miguel, de darle una oportunidad de vivir. Y así, entre la preocupación constante, la búsqueda de ayuda y el amor profundo por su hijo, Ana continuó su lucha. Cada día era una batalla, cada paso un desafío, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza por Miguel. Sabía que la vida les había puesto una prueba difícil, pero también sabía que su amor y su determinación serían más fuertes que cualquier obstáculo que enfrentaran juntos. Ana estaba sentada junto a Miguel en la pequeña sala del hospital, mientras el doctor revisaba los resultados de los últimos análisis. Cada minuto parecía eterno, y su corazón latía con fuerza. Había trabajado tanto para poder llevar a Miguel hasta allí, y ahora todo dependía de la decisión que debía tomar. Su hijo estaba débil, con fiebre y tos constante, y ella sentía que su tiempo para actuar se estaba agotando. El doctor, un hombre de mirada seria y uniforme impecable, respiró hondo antes de hablar. Ana, he revisado los resultados, dijo con voz calmada. Miguel necesita un tratamiento especializado de inmediato. Sin él, su condición podría empeorar gravemente. Ana asintió, intentando no mostrar su miedo. Sabía que eso significaba enfrentar un costo que jamás podría cubrir con su trabajo diario y con las pocas monedas que había podido ahorrar. Sus manos temblaban, pero trataba de mantener la compostura por Miguel. Doctor,
Haré lo que sea necesario, respondió con voz firme pero temblorosa. Solo dígame qué debo hacer para salvarlo. El médico la miró con una expresión complicada. Parecía que estaba dudando, evaluando algo importante. Finalmente, se acercó y habló en voz baja, casi como si temiera que alguien más escuchara. Hay una posibilidad de salvar a tu hijo, dijo, pero es una condición muy delicada. Requiere recursos que solo puedo ofrecer si aceptas un compromiso que no es común. Ana frunció el ceño, sin entender del todo lo que el doctor quería decir. Su corazón se aceleró y sintió un escalofrío. ¿Qué clase de compromiso?, preguntó, tratando de mantener la calma. El doctor respiró hondo antes de explicar. Su propuesta era complicada y difícil de escuchar. A cambio de cubrir completamente el tratamiento de Miguel, Ana debería asumir una responsabilidad personal que la colocaría en una situación delicada y riesgosa. El médico no podía ofrecer más detalles en voz alta, pero insinuó que se trataba de un sacrificio que solo una madre desesperada podría considerar. Ana se quedó en silencio, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Cada palabra que escuchaba la llenaba de miedo y angustia, pero al mismo tiempo, su amor por Miguel crecía aún más. Sabía que debía tomar una decisión rápida, porque cada minuto contaba y su hijo estaba sufriendo. Se llevó las manos al rostro y respiró profundo. Pensó en los años que había pasado cuidando de Miguel, en sus risas, en sus abrazos, en las noches en vela cuando él lloraba por algún dolor. Todo eso le daba fuerza. Su amor por su hijo era más grande que cualquier miedo o sacrificio que pudiera enfrentar. Lo haré, dijo finalmente, con voz firme. Haré lo que sea necesario para salvar a mi hijo. El médico la miró, con una mezcla de sorpresa y respeto. Ana sentía cómo su corazón latía con fuerza y cómo sus manos temblaban de miedo y determinación. Sabía que la decisión que estaba tomando podría cambiar su vida para siempre, pero no le importaba. Miguel era su mundo, su razón para vivir, y su prioridad era salvarlo. Durante los siguientes minutos, Ana reflexionó sobre lo que implicaba el compromiso. Pensó en cada detalle, en cada consecuencia, y aunque sentía miedo, también sentía que no tenía otra opción. Su vida, su dignidad, todo era secundario frente a la vida de su hijo. Cada recuerdo de Miguel, desde su primer cumpleaños hasta sus risas mientras jugaba en la calle, llenaba su corazón de amor y coraje. El médico, viendo la resolución de Ana, comenzó a explicar los pasos del tratamiento. Cada procedimiento, cada medicamento, cada cuidado especial estaba claramente detallado. Ana escuchaba atentamente, asimilando cada palabra y pensando en cómo cumpliría con su parte del compromiso. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier dificultad. Esa noche, Ana regresó a su pequeño cuarto con Miguel en brazos. Su hijo estaba débil y dormido, y ella lo acostó con cuidado, arropándolo con la manta que habían logrado conservar. Se sentó a su lado, tomándole la mano y mirando su rostro con ternura. «Mamá está aquí, Miguel», susurró. «Todo va a estar bien. Te prometo que no voy a dejar que nada te haga daño». Mientras lo observaba dormir, Ana pensaba en el sacrificio que estaba a punto de hacer. Su mente se llenaba de preguntas y dudas. ¿Podrá realmente cumplir con lo que le pide el médico? ¿Será capaz de enfrentar las consecuencias? Cada pensamiento venía acompañado de un miedo intenso, pero también de un amor inquebrantable. Sabía que su vida podría cambiar para siempre, pero no le importaba. La vida de Miguel valía cualquier riesgo. Durante los días siguientes, Ana comenzó a organizar todo lo necesario para cumplir con el compromiso del médico. Se sentía agotada, física y emocionalmente, pero cada vez que veía a Miguel, sentía un renovado impulso de seguir adelante. Lo abrazaba con fuerza, le hablaba con ternura, y le prometía que todo saldría bien. Su determinación era más fuerte que su miedo. Mientras tanto, Miguel, aunque débil y con fiebre, mostraba pequeños signos de recuperación. A veces lograba sonreír o decir algunas palabras.
Esos momentos eran un alivio para Ana, recordándole que su lucha no era en vano. Cada sonrisa de su hijo era un recordatorio de que valía la pena enfrentar cualquier desafío, cualquier sacrificio, cualquier miedo. Ana también comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Pensaba en los años de lucha, en la pérdida de su esposo, en los trabajos difíciles y las noches de preocupación constante. Todo eso parecía insignificante frente al amor que sentía por Miguel. Cada dificultad pasada había sido un entrenamiento silencioso para este momento y ahora estaba lista para enfrentarlo todo. El miedo seguía presente, pero ya no dominaba su corazón. Ana aprendió a equilibrar la desesperación con la esperanza, el miedo con la determinación. Cada día era un paso más hacia la salvación de Miguel, y cada paso la acercaba a la certeza de que haría lo que fuera necesario para protegerlo. El médico, por su parte, observaba a Ana con respeto y cautela. Reconocía la fuerza y el coraje que emanaba de ella, y aunque la situación era delicada y complicada, también sentía una cierta admiración por la madre que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por su hijo. Sabía que el compromiso que le pedía no era fácil, pero también sabía que Ana tenía la fuerza necesaria para enfrentarlo. Una noche, mientras Ana se sentaba junto a Miguel, sosteniendo su mano y viendo su respiración temblorosa, comprendió algo importante: su amor por su hijo era más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier sacrificio, más fuerte que cualquier dificultad. Esa fuerza era la que la mantendría en pie, la que le daría el coraje de enfrentar lo imposible. No importa lo que cueste, Miguel, le dijo suavemente. Mamá hará todo para que estés bien. Siempre voy a estar a tu lado. Miguel murmuró algo entre sueños, y Ana sintió como su corazón se llenaba de esperanza. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Su amor por Miguel la guiaba, y eso era suficiente para enfrentar cualquier desafío. Durante los días siguientes, Ana siguió con el plan del médico, enfrentando cada prueba, cada procedimiento, cada dificultad con valentía. A veces sentía que no podía más, que el cansancio y la ansiedad la vencían, pero cada vez que veía a Miguel, recordaba por qué luchaba. Su hijo era su razón de vivir, y eso le daba fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Ana y Miguel estaba en un punto crítico. La madre enfrentaba un dilema que ninguna persona debería enfrentar, y el amor por su hijo la impulsaba a tomar decisiones difíciles. Cada día era una batalla, pero también una oportunidad de demostrar que el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo. Y así, entre la desesperación, el miedo, la esperanza y la fuerza del amor, Ana continuó adelante. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía que estaba dispuesta a enfrentarlo todo por salvar a su hijo. Cada momento, cada decisión, cada sacrificio, estaba guiado por un corazón lleno de amor incondicional y una determinación que nadie podría romper. Ana estaba agotada, pero no podía permitirse descansar. Habían pasado días desde que comenzaron los procedimientos médicos de Miguel, y aunque había pequeñas mejoras, su hijo seguía débil y con fiebre. La ansiedad de Ana crecía con cada respiración agitada de Miguel, con cada tos que lo hacía estremecerse, y con cada minuto que pasaba sin saber si lograría salvarlo. Esa tarde, el doctor se acercó a Ana con una expresión seria, que mezclaba preocupación y cautela. Ana, dijo con voz baja, hay una manera de que Miguel mejore más rápido, pero implica un riesgo y un compromiso que no todos aceptarían. Ana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su corazón latía con fuerza, y el miedo la invadía de nuevo, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza brillaba en su interior. Sabía que debía escuchar cada palabra y decidir rápidamente. ¿Qué clase de compromiso, doctor?, preguntó con voz temblorosa. Haré lo que sea necesario. El doctor respiró hondo y le explicó que existía un procedimiento especializado que podría salvar a Miguel por completo, pero requería un sacrificio personal de Ana. No era algo ilegal, pero sí extremadamente delicado y que cambiaría la vida de cualquier persona que lo aceptara. Ana comprendió que era una decisión que la pondría en una situación muy difícil,
pero también que era la única oportunidad de salvar a su hijo. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo, intentando calmar su mente que corría de un pensamiento a otro. ¿Cómo podía tomar una decisión tan imposible? Cada fibra de su ser decía que debía proteger a Miguel, pero también sabía que el costo sería enorme. No podía permitir que su hijo sufriera, no podía permitir que algo le pasara. Esa noche, Ana permaneció despierta junto a Miguel, observando cómo dormía débilmente, con su pequeño pecho subiendo y bajando lentamente. Cada tos que lo despertaba hacía que Ana contuviera la respiración, temiendo lo peor. Sus manos se aferraban a las de Miguel como si soltarlas significara perderlo para siempre. «No te preocupes, mi amor», susurró. «Mamá está aquí y hará lo que sea para que estés bien». Al mirar a su hijo, Ana sintió un torrente de emociones, miedo, desesperación, culpa y un amor tan profundo que parecía llenar toda la habitación. Recordó los primeros días de Miguel, sus risas, sus abrazos, y cómo había prometido siempre protegerlo, sin importar el costo. Y ahora, más que nunca, debía cumplir esa promesa. A la mañana siguiente, Ana decidió enfrentar la situación directamente. Fue al consultorio del médico, con Miguel descansando en brazos. Cada paso que daba estaba lleno de determinación, pero también de miedo. Sabía que el momento de la decisión había llegado, y que no podía posponerlo más. El doctor la miró y vio la resolución en su rostro. Ana respiró profundo, conteniendo las lágrimas, y habló con voz temblorosa pero firme: «Doctor, tómeme a mí», dijo, «con tal de que salve a mi hijo». El silencio llenó la sala. El médico la observaba, incrédulo ante la intensidad de su declaración. Ana continuó, con la voz quebrándose, mientras las lágrimas recorrían su rostro: «No me importa lo que me pida, lo que me cueste, lo que deba enfrentar, solo quiero que mi hijo viva. Él es todo para mí. No puedo perderlo». La emoción en la voz de Ana era tan intensa que parecía llenar la sala. Cada palabra estaba cargada de amor, miedo y desesperación. El médico, que hasta entonces había sido frío y serio, sintió como un nudo se formaba en su garganta. Nunca había visto un amor tan puro y tan absoluto. Sabía que Ana estaba dispuesta a darlo todo, incluso su propia vida emocional y comodidad, por salvar a su hijo. Ana continuó explicando sus miedos, su cansancio, sus noches sin dormir, y cómo cada día se sentía más agotada, pero que nada de eso importaba mientras Miguel estuviera a salvo. Cada lágrima y cada palabra eran un recordatorio de que su amor no tenía límites. El médico, conmovido, respiró hondo y le tomó las manos a Ana. «Ana, no esperaba esto», dijo suavemente. «Pero veo que no hay otra opción en tu corazón que no sea el amor por tu hijo». Ana asintió, con lágrimas en los ojos y un temblor en la voz. Sabía que su declaración no cambiaba solo la situación médica, sino también su vida. Sabía que enfrentaría dificultades, juicios y sacrificios, pero no le importaba. Lo único que le importaba era salvar a Miguel. Durante los siguientes días, el procedimiento se llevó a cabo bajo la supervisión del médico. Ana permaneció a su lado, acompañando cada paso, abrazando a su hijo y hablándole con palabras de consuelo y amor. Cada momento era intenso, cada decisión vital, cada gesto lleno de emoción. Miguel estaba débil, pero Ana nunca lo soltó. Cada vez que lloraba o tosía, ella lo calmaba con caricias y susurros. Mientras el tratamiento avanzaba, Ana reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Recordaba los años de lucha, los trabajos difíciles, las noches sin dormir, y cómo había enfrentado cada desafío por amor a su hijo. Sabía que la vida no le había dado mucho, pero también sabía que su amor podía superar cualquier obstáculo. El clímax de la historia llegaba a cada instante. Ana estaba frente a la posibilidad de perderlo todo, de sacrificar su propia tranquilidad, pero también frente a la esperanza de salvar a Miguel. Cada día era un equilibrio entre miedo y esperanza, desesperación y determinación. Una noche, mientras Miguel dormía débilmente, Ana lo abrazó y le susurró palabras de cariño: «Mamá está aquí, mi amor.
Todo va a salir bien. Prometo cuidarte siempre, no importa lo que pase. Miguel murmuró algo entre sueños, y Ana sintió como su corazón se llenaba de fuerza. Sabía que, aunque el camino era difícil y el futuro incierto, su amor por su hijo era más fuerte que cualquier obstáculo. Finalmente, después de días de tensión y miedo, el médico se acercó a Ana con una sonrisa suave, casi tímida. Ana, dijo, tu hijo va a estar bien. El procedimiento fue un éxito. Ana no podía contener las lágrimas. Sintió como una carga enorme se levantaba de sus hombros. Tomó a Miguel entre sus brazos y lo abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latir con más fuerza. Cada lágrima que caía era un reflejo de la angustia, el miedo y, sobre todo, del amor que la había llevado hasta allí. Gracias, mi amor, susurró. Gracias por seguir luchando conmigo. Miguel, débil pero consciente, sonrió levemente, apoyando su cabeza en el pecho de Ana. En ese momento, todo el sufrimiento, el miedo y la desesperación parecieron desvanecerse. El amor de una madre había vencido al miedo, y la esperanza había triunfado. Ana comprendió que aquel momento marcaría su vida para siempre. Su corazón estaba lleno de gratitud, amor y una fuerza que nunca había sentido antes. Sabía que, aunque la vida siguiera poniendo pruebas, su amor por Miguel siempre sería la fuerza que la sostendría. Y así, entre lágrimas, abrazos y la certeza de que había hecho lo imposible, Ana y Miguel encontraron un instante de paz. La madre había demostrado que, cuando el amor es verdadero, ningún sacrificio es demasiado grande. Después del intenso clímax que había vivido, Ana comenzó a notar pequeños cambios en Miguel. Cada sonrisa, cada mirada de alivio y cada respiración más tranquila eran señales de que su hijo empezaba a recuperarse. Ana no podía contener la emoción, sentía como una enorme carga se levantaba de sus hombros y como su corazón, aún cansado y herido, volvía a latir con esperanza. Los primeros días después del procedimiento fueron delicados. Miguel aún estaba débil, y Ana se quedaba a su lado, vigilando cada movimiento, cada respiración, asegurándose de que estuviera cómodo y seguro. Preparaba sus comidas con cuidado, le daba agua y medicinas a la hora indicada, y hablaba con él constantemente, contándole historias para que se sintiera acompañado. Cada gesto era un acto de amor y protección que demostraba cuánto había luchado por él. Ana también comenzó a reflexionar sobre todo lo que habían pasado. Recordaba la desesperación de los primeros días, la fiebre de Miguel, las largas caminatas hacia el hospital, la incertidumbre que parecía devorarla por dentro. Pensaba en la oferta del médico, en la decisión imposible que tuvo que tomar y en cómo su amor por Miguel la había llevado a hacer lo que nadie más podría haber hecho. Cada recuerdo era una mezcla de dolor, miedo y, sobre todo, orgullo por la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Miguel, aunque todavía débil, comenzó a recuperar energía poco a poco. Podía levantarse y caminar unos pasos dentro de su pequeño cuarto, y su sonrisa, aunque tímida, devolvía a Ana la paz que había perdido durante tantas noches de angustia. Cada risa de su hijo era un regalo, un recordatorio de que el sacrificio había valido la pena. Ana lo abrazaba y le decía palabras de cariño, mientras su corazón se llenaba de gratitud. El barrio entero comenzó a notar los cambios. Los vecinos, que habían seguido de cerca la historia de Ana y Miguel, se alegraban por su recuperación. Algunos venían a ofrecer ayuda, otras veces simplemente a dar palabras de ánimo. Ana, agradecida, recibía cada gesto con humildad, pero sabía que, en última instancia, la vida de Miguel había dependido del amor incondicional de una madre y de su decisión de nunca rendirse. Durante las semanas siguientes, Miguel continuó recuperándose. Ana lo acompañaba en cada cita médica, supervisaba que tomara sus medicinas y se aseguraba de que descansara adecuadamente. Cada pequeño avance era celebrado con alegría, y Ana aprendió a valorar cada sonrisa, cada bocado que su hijo comía y cada noche que dormía sin fiebre. Era un aprendizaje constante sobre la importancia de la paciencia, la esperanza y el amor verdadero. En su tiempo libre,
Ana comenzó a recordar los momentos felices que habían compartido antes de la enfermedad. Recordaba cómo Miguel corría por el parque, cómo reía cuando le contaba historias tontas y cómo abrazaba a su madre cuando tenía miedo. Esos recuerdos, mezclados con la experiencia reciente, fortalecieron su vínculo. Ana comprendió que su amor por Miguel no solo lo había salvado, sino que también la había transformado a ella, dándole una fuerza que nunca antes había sentido. Ana también empezó a pensar en el futuro. Sabía que la vida seguiría siendo difícil, que siempre habría retos y obstáculos, pero ahora sentía que podía enfrentarlos. Su corazón estaba lleno de gratitud y esperanza, y entendía que el amor por su hijo podía sostenerla en cualquier situación. Cada decisión, cada sacrificio y cada momento de preocupación habían dejado una enseñanza invaluable. Nada en la vida es más fuerte que el amor de una madre por su hijo. Miguel, por su parte, comenzó a recuperar su curiosidad y energía. Jugaba en el pequeño patio de su casa, reía con los vecinos y corría detrás de las aves que pasaban cerca. Ana lo observaba desde la puerta de su casa, con el corazón lleno de alegría y orgullo. Cada paso que daba su hijo era un recordatorio de que la vida podía ser hermosa, incluso después de las pruebas más difíciles. El vínculo entre madre e hijo se hizo aún más fuerte. Ana aprendió a valorar cada instante, cada conversación y cada gesto de cariño. Comprendió que la vida podía ser frágil, pero que el amor y la dedicación podían hacerla más segura y llena de esperanza. Cada noche, antes de dormir, Ana abrazaba a Miguel y le susurraba palabras de cariño, agradecida por tenerlo a su lado. Además, Ana comenzó a involucrarse en su comunidad, compartiendo su experiencia con otras madres que enfrentaban dificultades. Contaba cómo la fe, el amor y la determinación podían mover montañas, y cómo cada pequeño gesto de cuidado podía marcar la diferencia. Su historia inspiraba a otros, y Ana sentía que su experiencia podía servir para ayudar a quienes necesitaban esperanza y fuerza. Con el paso del tiempo, Miguel se fortaleció completamente. Su risa volvió a llenar la casa, y Ana se sintió aliviada y agradecida. Sabía que había hecho todo lo posible y que su sacrificio había tenido un resultado positivo. Cada abrazo, cada palabra de su hijo, era un recordatorio de que todo el esfuerzo había valido la pena. Ana también aprendió a valorar las cosas simples de la vida, una comida compartida, una sonrisa, un momento de tranquilidad. Comprendió que la felicidad no siempre se mide en riquezas o posesiones, sino en el amor, la salud y la seguridad de quienes amamos. Su vida, aunque todavía llena de desafíos, ahora estaba llena de significado y esperanza. Una tarde, mientras Ana y Miguel caminaban por la calle, se detuvieron a mirar un grupo de niños jugando en el parque. Miguel se unió a ellos, corriendo y riendo, y Ana lo observó con una sonrisa que reflejaba amor, orgullo y alivio. Sabía que la vida podía ser dura, pero también sabía que su hijo estaba a salvo, y eso era lo más importante. Ana comprendió que su sacrificio y su decisión de no rendirse habían cambiado no solo la vida de Miguel, sino también la suya. Había aprendido que el amor verdadero puede superar cualquier miedo, cualquier obstáculo y cualquier dificultad. Cada lágrima derramada, cada noche de angustia y cada momento de desesperación habían fortalecido su corazón y le habían enseñado el verdadero valor de la vida. Al llegar a casa, Ana abrazó a Miguel antes de acostarlo. Lo arropó con cuidado, le besó la frente y le susurró palabras de cariño: siempre estaré contigo, mi amor. Gracias por luchar conmigo, gracias por ser tan valiente. Miguel, con una sonrisa tímida pero sincera, respondió con un leve murmullo: te quiero, mamá. Ese simple gesto hizo que Ana sintiera como todo el miedo, la ansiedad y la desesperación se desvanecían. Su hijo estaba vivo, fuerte y lleno de esperanza, y eso era todo lo que necesitaba. Sabía que, a partir de ese momento, podrían enfrentar cualquier cosa juntos. Con el tiempo, Ana y Miguel continuaron construyendo su vida. Los días difíciles seguían existiendo, pero ahora había una certeza que los acompañaba: el amor y la determinación pueden vencer incluso a las pruebas más duras.
Cada momento juntos era valioso, y Ana aprendió a disfrutar de la vida con gratitud y alegría. La historia de Ana y Miguel se convirtió en un testimonio del poder del amor incondicional. Mostró que una madre puede superar cualquier miedo, enfrentar cualquier sacrificio y encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Ana entendió que la vida no siempre es justa, pero que el amor verdadero siempre encuentra una manera de triunfar. Y así, entre abrazos, risas, miradas llenas de cariño y noches tranquilas, Ana y Miguel encontraron la paz que tanto habían buscado. La madre que había estado desesperada y dispuesta a darlo todo por su hijo finalmente pudo respirar tranquila, sabiendo que su amor había salvado a la vida más importante del mundo, la de su hijo. La historia cerró con la certeza de que, aunque el futuro pudiera traer nuevos desafíos, el amor de una madre siempre sería la fuerza más poderosa para enfrentarlos. Cada sacrificio, cada lágrima y cada noche de miedo había valido la pena. Ana y Miguel continuaron su camino juntos, más fuertes, más unidos y llenos de esperanza, recordando siempre que el verdadero amor puede vencer cualquier obstáculo.